La sociedad del antiguo Egipto se construyó sobre principios de moralidad y virtud religiosa que afectaron la dinámica relacionada con el crimen y el castigo. La sociedad del antiguo Egipto respetaba la ley, pero a veces se rompían las reglas y la ética y la justicia tenían que seguir su curso para lograr la armonía y el equilibrio. Los textos del antiguo Egipto muestran la importancia de la moral y la lucha contra el crimen con diferentes penas. Todos los asuntos judiciales estaban controlados por el visir, la mano derecha del faraón. El tribunal local o Kembet estaba integrado por líderes comunitarios que conocerían los casos y decidirían quién es culpable y quién inocente. El visir era el juez supremo, pero la mayoría de los casos judiciales estaban a cargo de magistrados inferiores. Ser atado a un cadáver. Los antiguos egipcios apreciaban la santidad de la vida y la respetaban, por lo que la pena se dividió entre asesinato y homicidio involuntario. En la pena de muerte por asesinato intencional se recurrió a sanciones psicológicas que se consideraron más severas que la ejecución. Por ejemplo, en el caso de que el padre matara a un hijo o una hija, al cuerpo del asesino se le ataba el cadáver de la víctima durante 3 días, hasta el momento de la descomposición, todo ello bajo la protección de guardias. En cuanto al homicidio involuntario, no había una sanción específica, ya que el autor no entraría a su casa hasta que se limpiara el pecado, hiciera ofrendas, buscara el perdón de la familia del fallecido y realizara la compensación adecuada. La pena no pasó por alto a quien encubriera el asesinato o tuviera información sobre el crimen, ya que debían pararse frente a los jueces y, de ser declarado culpable, permanecería en su lugar y se quitaría la vida. Quien matara a un animal con un significado religioso simbólico sería ejecutado de inmediato. Latigazos y 5 heridas. Una talla en la pared del antiguo Egipto presenta un caso sencillo de brutalidad, al implicar el castigo por robar pieles de animales, 100 latigazos y 5 heridas. Durante mucho tiempo, los investigadores estuvieron confundidos acerca de la naturaleza literal de un castigo tan severo, pero ahora parece que muchas de estas duras acciones disciplinarias y retributivas se llevaron a cabo durante las reglas de los faraones, como se evidencia en los restos humanos dentro de un modesto cementerio en la antigua capital egipcia de Amarna. Estos esqueletos pertenecían a 5 hombres de mediana edad, y su análisis muestra claramente heridas de arma blanca a lo largo de los omóplatos, probablemente por una lanza, y lo curioso era que no eran heridas mortales. Por el contrario, los cortes se hicieron de tal manera que el trabajador pudiera volver a su labor. Esta clase de castigo no buscaba la muerte del condenado, sino el sufrimiento a través de un dolor constante que le recordaría no volver a desobedecer órdenes o infringir la ley. Sin embargo, a pesar, muchos de los castigados de esta forma, con el pasar de los días, morían debido a infecciones en sus heridas. Cortar la nariz. Hace 3000 años, uno de los reyes del antiguo Egipto construyó una ciudad como ninguna otra en el mundo. Los griegos lo llamaban Rinocolura por los rostros extraños de las personas que vivían allí. Ninguno de ellos tenía nariz. Estos hombres eran criminales y Rinocolura era su prisión. La ciudad fue creada como castigo para los ladrones. Les cortaban la nariz y fueron condenados a vivir en una ciudad al borde del desierto. Nunca más podrían volver a entrar en la sociedad. Si uno lograba escapar por las murallas de la ciudad, su nariz cortada lo delataría como un criminal, por lo que su única opción era tratar de ganarse algún tipo de vida dentro de las murallas de esta ciudad. Puede que no cambie sus costumbres y que siga atormentando a otros, pero al menos, creían los egipcios, sus únicas víctimas aquí serían sus compañeros criminales. El cruel castigo se infligía a menudo a pequeños delincuentes y ladrones, así como a funcionarios gubernamentales corruptos. La vida en Rinocolura era brutal. Apenas había una gota de agua en toda la ciudad. La única fuente eran pozos contaminados. Ser arrojado a los cocodrilos. Para los antiguos egipcios, el río Nilo era un aspecto fundamental de su vida cotidiana. La próspera cultura que sostuvo el antiguo Egipto durante miles de años dependía de la inundación anual de las aguas del río, y la cultura sufría cada vez que fluctuaban. Los egipcios respetaban y temían el poder del cocodrilo, ya que era un peligro real para ellos. Se sabe que los cocodrilos del Nilo
veían a las personas como presas y los atacaban. Por lo tanto, tenía sentido tener un dios que pudiera apaciguar a estas feroces bestias. Los cocodrilos fueron representados por el dios llamado Sobek, poseyendo la fuerza y la naturaleza de un cocodrilo que los egipcios temerían y respetarían, por lo cual era habitual arrojar a los condenados al Nilo para que fueran devorados por los cocodrilos. Empalamiento. Muchas civilizaciones y culturas del mundo antiguo practicaron esta forma de tortura, entre ellos los egipcios. Implicaba empalar a la víctima con una estaca larga, afilada y a menudo engrasada para aplicar la pena capital, sofocar revueltas, reprender a los desertores o eliminar la insubordinación militar en la guerra. Este método se realizó de dos formas, longitudinal o transversal. Para la longitudinal, la persona se colocaba por encima de la espiga que se insertaba en la mitad de sus partes privadas traseras. Una persona podría sobrevivir a esto durante varios días. Para el transversal, la estaca se perforaba a través del torso, ya sea de adelante hacia atrás o viceversa. No tenemos representaciones de este procedimiento, pero hay un jeroglífico que representa un cuerpo sobre una estaca después de la frase dar sobre la madera. La ejecución parece haber sido pública. Destierro y trabajos forzosos. El trabajo forzoso parece haber sido generalizado, ya que era más útil utilizar a los culpables que encarcelarlos. El destierro a Nubia se menciona a menudo como una amenaza en los textos del Nuevo Reino. Presumiblemente, estas personas tuvieron que trabajar en las minas de oro del desierto oriental. Este trabajo agotador requería una fuerza muscular intensa y un esfuerzo extenuante que sin duda habría provocado lesiones graves, si no fatales. La construcción de las pirámides es un ejemplo de las duras condiciones laborales llevadas a cabo por los criminales del antiguo Egipto. Aunque la creencia popular asume que personas esclavizadas construyeron las pirámides, muchos historiadores argumentan que las pirámides fueron construidas en realidad por una multitud de hábiles artesanos. Sin embargo, los delincuentes esclavos jugaron un papel importante en la construcción de estos edificios monumentales. Los criminales del antiguo Egipto eran considerados mano de obra permanente cuando fabricaban las pirámides y tenían la ardua tarea de cortar los millones de bloques de piedra y demás trabajos pesados. Amputaciones. Los antiguos egipcios también usaron ampliamente las amputaciones para una cantidad diversa de delitos, como por ejemplo, el castigo para los que robaban, recibían sobornos o engañaban en las balanzas era cortarles la mano. En cuanto a la violación, el castigo era castrarlos. Si el delito era traición o revelar secretos, se les cortaba la lengua. Por lesiones personales graves a una persona o varias, el castigo podría ser amputar un brazo. Las creencias de la época sostenían que un alma solo sería admitida en la otra vida si su cuerpo estaba intacto. Por lo tanto, este tipo de castigo no solo se sufrían en vida, también en el más allá. La hoguera. En el antiguo Egipto se atestiguan varios incidentes de quemar vivos a rebeldes percibidos. Se dice que Senusret I reunió a los rebeldes y los quemó como antorchas humanas. Bajo la guerra civil que estalló bajo Takelot II, más de 1000 años después, el príncipe heredero Osorkón no mostró piedad y ejecutó de esta manera a varios rebeldes. En los libros de estatutos, al menos las mujeres que cometían adulterio podrían ser ejecutadas de esta manera. Los egipcios creían que sin un cuerpo físico uno no podría entrar al más allá. Diodorus Siculos, un historiador griego del siglo I, escribía con frecuencia sobre la historia y las costumbres egipcias. En uno de sus escritos relata el trato verdaderamente espantoso que reciben los jóvenes parricidas. Se les amputaba y se les quemaba como antorchas. Según Siculos, este castigo fue tan extremo porque los egipcios consideraban el crimen de los parricidas como la peor acción que un ser humano podría cometer.